titulé al mensaje, amemos más a Jesús. Bueno, en la medida en que conocemos más a alguien, le amamos. En la medida que conozcamos más a Jesús y lo que ha hecho y sigue haciendo por nosotros, le amaremos mucho más. ¿Cuántos aman más a su esposa después de años de casados? Yo la amo más, ya vamos a cumplir 38 años este año de casados. Me agarró muy joven. Pero es una bendición seguir enamorado. Bueno, de Cristo estaremos eternamente enamorados. Pero debemos, pues, en intensidad y en sabiduría y en madurez, amarle cada vez más. Porque dicen, pues ya lo que hizo ya, pero sigue haciendo muchas cosas por nosotros. Amén. Bien, abra su Biblia en Hebreos capítulo 10 y le recuerdo es lo que recibimos con el sacrificio de Jesús. Un solo sacrificio. Él no puede ser tocado nuevamente, solo en un tiempo, hace 2000 años, Él vino dispuesto a ser llevado a la cruz, para después resucitar y ascender al cielo, y ahí está, donde nadie lo puede tocar. Y hablo de esto porque en algún modo religioso se sigue practicando el sacrificio continuo de Jesús, pero Jesús un solo sacrificio es perfecto. Amén. Una pregunta que he estado meditando porque la he escuchado y nosotros la hacemos y la compartimos pues constantemente. ¿Qué se puede hacer para remediar el pasado? Y las personas dicen, pues con el pasado ya no se puede hacer nada. Ahora, en cierto sentido, hay una razón en ese argumento, pero en Cristo sí pueden cambiar muchas cosas de nuestro pasado. ¿Y qué puedo hacer para que mi futuro sea seguro? Bueno, muchos dicen, no puedo hacer nada, el futuro es incierto. Según la Biblia se puede hacer algo, porque tanto nuestro pasado como nuestro futuro, Jesús es la solución para nuestro pasado. Porque el problema de nuestro pasado principalmente es el pecado, la afectación por los pecados. ¿Y Jesús por qué murió? Por nuestros pecados. 1 Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Mis pecados pasados han sido olvidados delante de Dios, perdonados. En un pasaje dice que echados hasta lo más profundo del mar. De tal manera que mi pasado queda solucionado en Cristo. Y mi futuro está seguro en Cristo. Porque Él dijo, donde yo estoy, ¿dónde está Él ahorita? La Biblia textualmente dice que está sentado a la diestra del Padre, pero está en el cielo con nuestro Padre. Dice, ustedes también estarán. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, claro que hay forma de remediar el pasado y asegurar nuestro futuro. Hoy en día pensamos en cómo aseguro mi futuro, hablando
en lo material, en lo físico, etcétera. Y tiene también un cierto sentido bueno, pero hay un futuro más allá del tiempo que vivamos en esta tierra. ¿Cuántos saben que aquí no se acaba todo? Aquí termina una etapa de nuestra vida e inicia la mejor. Diga la mejor. Y no lo digo yo, porque el apóstol Pablo en Filipenses dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y decía: yo quisiera ya partir con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Cuántos tienen miedo a morirse? Sea sincero. Hay gente que tiene miedo a morirse. Pero si estamos en Cristo, partir con Él es muchísimo mejor que lo que podemos tener aquí. Es algo que al mundo le parece locura, pero estar con Cristo es muchísimo mejor. Ahora, todos pecamos, dice la Biblia. Romanos capítulo 3 dice que no hay justo ni aún uno que haga el bien y nunca peque. Aunque muchos dicen que son buenos, pero no hay bueno ni aún uno, sigue diciendo Romanos 3. Así que no hay escapatoria. Todos violamos la ley de Dios. Todos pecamos, absolutamente todos. Solo una persona no, que era Dios y era hombre, se llama Jesucristo. Así que es importante, por eso he estado hablando sobre esto, entender lo más que podamos, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, nos ilumine, nos guíe a toda verdad, para entender lo que Jesús hizo por nosotros. Porque estábamos destinados a la destrucción eterna. Romanos 6:23, tú te lo sabes también de memoria, dice que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y junto con ese regalo vienen muchísimos más regalos. Así que, hermanos, muchas personas, aún en iglesias cristianas, y no se diga fuera de las iglesias cristianas, no han entendido lo que es el perdón de pecados en Cristo Jesús. ¿Por qué somos salvos? Porque fuimos perdonados de nuestros pecados. Es que tuve fe en Jesús, sí, pero la fe en su obra redentora me llevó a que su sangre me limpie de todo pecado. Y ahí es donde nosotros somos regenerados, nacidos de nuevo, somos nueva criatura. Si no, no. Si nuestros pecados no han sido perdonados, no tenemos vida eterna. Hebreos, así que hay una sola solución, ¿cuál es? Ir a Jesús con un arrepentimiento genuino, creer y confiar en Él, pedirle perdón, y entonces Él nos da el perdón de pecados. Hebreos capítulo 10, de hecho ahí en la Biblia tiene un título, este pasaje, dice que el sacrificio de Cristo, ¿qué? Quita el pecado. Y el escritor de Hebreos habla de las dos dispensaciones de Dios, la ley, el tiempo de la ley,
y el tiempo de la gracia. Ahora, ¿la ley es mala? No. El mismo apóstol Pablo en Romanos dice, al ver nosotros cómo la ley nos señala que hemos pecado, que estamos mal, yo apruebo que la ley es buena. Y todo lo que viene de Dios es bueno, hermano. Y la ley dada por Dios, pues es de Dios. No es de 500 diputados y un número que no recuerdo de senadores, porque hay leyes humanas que transgreden las de Dios, ¿sí o no? Hoy en día, por ejemplo, el aborto es una ley humana que transgrede la ley de Dios. No matarás. Entonces, la ley es buena. Pablo en una de sus cartas dice que fue nuestro ayo, nuestro maestro, para entender cuál era nuestra condición. Cuando nosotros vemos la ley, decimos, no, pues nadie se escapa. Todavía en Apocalipsis dice, estarán muertos en sus delitos y en sus pecados, y estarán en el tormento eterno, en el infierno, todos los mentirosos. Y ahí a mí me dio una sacudida el Señor tremenda, cuando yo todavía estaba en ese proceso de conversión. Digo, pues ¿para dónde te haces? ¿Quién puede decir nunca he mentido? Una sola mentira. Y la ley dice, con un solo pecado te haces culpable de todos los demás. Ay. Entonces el escritor de Hebreos dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ahora, subraya ahí sacrificios. ¿Qué se hacía en la ley? Sacrificios de animalitos inocentes. Y estos tenían que ser perfectos. Eran revisados, examinados, porque eran sacrificios delante de Dios. Pero dice que los sacrificios se ofrecían continuamente porque no pueden hacer perfecto al que los ofrece. Y sigue explicando, de otra manera, yo por ejemplo, si ofreciera un sacrificio y con ese ya fuese hecho yo perfecto, ya no tendría que ofrecer más. Pero si tú lees un poquito la Biblia, el pueblo de Israel, ¿cuándo ofrecía? Todo el año. Había sacrificios continuos, porque no podían hacer perfectos a los que se acercaban. Versículo 4 dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos, y hablamos de corderitos y de muchos otros becerros que se sacrificaban, no pueden quitar los pecados. Ninguna religión puede quitar los pecados. Nadie puede hacerlo, solo Jesús. Versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Ahora, por ejemplo, en el curso que se está dando los domingos a las 10 de la mañana, yo les pedí a todos los que están ahí que investigaran qué significaba muchas palabras de estas: ofrenda, holocausto, expiación.
sustitución, etcétera. Porque ¿cuántos los han escuchado muchas veces estos términos? Pero muchos no hemos profundizado en lo que significa cada uno y lo que afecta cada una de estas cosas mi vida. Y como cristianos debemos ser más aplicados, dígale al de al lado, más aplicados. Porque sales de aquí y expiación, pues, ¿qué es expiación? Pues, ¿quién sabe? Y ya, en lugar de ir a buscar qué es expiación. Versículo 9, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, ¿qué es lo primero? La ley, y la ley ceremonial también, que era la que establecía todos estos sacrificios. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué una sola vez? Porque es perfecta. Porque su sangre borró, nos limpió de todo pecado. Una vez que hayamos confiado en el Señor, que hayamos entendido nuestra condición de muerte por nuestros pecados y confiamos en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados, somos limpiados y ahora podemos ser hijos de Dios, ser templo del Espíritu Santo, somos sellados por el Espíritu Santo, somos una nueva criatura en Cristo Jesús. La ofrenda del ¿qué? Del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y vuelve a mencionar el antiguo pacto. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Dónde está intercediendo el Señor? Ahí, a la diestra de Dios el Padre. De ahí en adelante, ¿cuándo ascendió el Señor? Aproximadamente en el año 33, 50 días después. ¿Saben? 40 días. Después, a los 50 días, vino el Espíritu Santo, el día de Pentecostés. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, porque Él va a regresar. Y como que a muchos no les alegra. Yo, como decía el apóstol Juan, desde que recibió la revelación de Apocalipsis y termina el libro de Apocalipsis, y él dice, ya ven, Señor Jesús. Que él ya quería estar con Él. Él ya quería verlo nuevamente. Ahora, nosotros, Él lo vio físicamente, lo vio transfigurado, resucitado, pero nosotros nunca lo hemos visto. No te emoción, porque tenemos imágenes y que pelo largo, rubio, ojos azules, otros tienen un Cristo negro. Hay una cantidad impresionante. Pero un día estaremos delante de Él, hermano. Versículo 14, porque con una sola ofrenda, ¿estará claro esto, sí o no? Una sola ofrenda. Y subráyale otra vez ofrenda. ¿Qué significa ofrenda? Hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Si tienes el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo nos atestigua.
la verdad que estamos leyendo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Aleluya, hermanos. Pero ¿qué tal somos nosotros para acordarnos de lo que nos hizo el esposo, la esposa, los hijos, los papás? ¿Sabes qué? Si el Señor ya le perdonó a tu esposo, Él ya no se acuerda. Si el Señor ya le perdonó a tu esposa, el Señor ya no se acuerda. Si ya le perdonó a tus papás, ya no se acuerda. Nosotros somos los que a veces nos complicamos la existencia, ¿no? Porque ya Dios los limpió de esos pecados. Versículo 18, pues donde hay remisión de estos, otra palabra que escuchamos, pero remisión de estos, de los pecados, no hay más ofrenda por los pecados. Ya hubo una ofrenda perfecta, la ofrenda de Jesucristo, por nosotros, y nuestros pecados fueron quitados. Así que, hermanos, ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. En el antiguo pacto, ¿solo quién podía entrar en el lugar santísimo? Solo el sumo sacerdote, una vez al año, para llevar la sangre por la expiación de los pecados que ponía en el propiciatorio, que era la tapa del arca, donde estaba la ley que se había violado, y la ley nos condenaba: el que haga esto morirá. Pero Él ponía la sangre en el propiciatorio y se cubrían nuestros pecados. Pero entraba solo el sumo sacerdote. Ahora nosotros, por el sacrificio de Cristo, por su sangre preciosa, podemos entrar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y mira, si tú piensas que estar aquí es entrar a su presencia, no. Eso hay que hacerlo personalmente, solito. Porque ahí encontramos lo que necesitamos. Por el camino vivo y nuevo que Él nos abrió, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es ahora nuestro sumo sacerdote? Jesús. Aquí el escritor de Hebreos también lo explica. Así que Él es nuestro intermediario, nuestro mediador. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, o sea, con fe en que Dios puede ayudarnos en todo lo que necesitemos. No hay nada imposible para Él. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto significa, como cuando participamos de la cena del Señor, ¿se acuerdan? Si alguien toma, come o bebe de estos elementos con una actitud incorrecta, sin haber hecho un examen de conciencia de tus pecados, porque seguimos cometiendo pecados, ¿sí o no? Pero podemos, 1 Juan 1:9, ya te lo sabes también, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y seguir limpios. Por eso dice, limpios, acerquémonos a Él. Mantengamos firmes sin fluctuar
Y ese es un problema que vemos hoy en día en el cristianismo. Una fluctuación impresionante. Esta palabra se refiere a los barcos que son movidos por las corrientes del agua en el mar o por los vientos. Y hay muchos vientos de doctrina falsos, hay muchas corrientes de enseñanzas falsas, o la corriente del mundo que nos quiere arrastrar. No, hermanos, en este tiempo se requieren cristianos que no seamos fluctuantes. Nadie dice amén. Dile al de al lado, ¿cómo eres tú? Es que no sabes todo lo que me pasa, pero Dios sí sabe. Y yo no tengo la solución para todo lo que te pasa. Puedo aconsejarte algunas cosas conforme a la palabra, pero el que tiene el poder en todo está sentado en el trono. Y podemos entrar a Él, pero no entramos. Pastor, ore por mí. Hermano, ore por mí. Sí, pero ¿y tú qué? ¿Ya oraste? No, pues es que ustedes son mejores. Hermano. Todo verdadero cristiano puede entrar al trono de la gracia. Por eso dice aquí, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. ¿Han escuchado a muchos que dicen, yo estoy bien con Dios, yo solito? Y lo he dicho, si está alguien enfermo o en condiciones que no puede congregarse, pues ahí donde está, Dios lo escucha y lo recibe. Pero por algo dijo el Señor, no dejes de congregarte. ¿Por qué? Por muchas razones, hay muchas razones en las que no voy a entrar ahorita. Pero no es una sugerencia, es un mandamiento, no dejando de congregarse. Y mira, desde entonces, como algunos que, hoy hizo mucho frío. Mira, ayer hizo más. ¿Ya vieron las temperaturas en el norte de Estados Unidos? Tenemos unos amigos en el norte, allá en el noreste y noroeste. En las dos está terrible el frío. Tanto en Canadá como en Estados Unidos, y luego mandan una foto y con la temperatura que están, 25 bajo cero, con sensación térmica de 35. Llegó en algunos lugares 55 bajo cero, centígrados, no Fahrenheit, como, ellos tienen otra medición, pero lo ponen en centígrados. Y van a la iglesia y ahí uno de ellos subió un video donde salen de la iglesia, hielo, y en la nochecita saliendo de la iglesia ahí, córrele al carro para prender el aire acondicionado. Nosotros, mira, este año no hemos llegado a 2 grados arriba de cero, mucho menos abajo de cero. Y si es en la madrugada cuando todavía estás cobijadito, con tus calcetines esos y tus chiqueadores y todo eso, ¿no? ¿Hay muchos pretextos para no ir a la iglesia? Mucha gente pone muchísimos pretextos. Pero, mira, yo no estoy hablándote, ni yo van a, es que quiere que todos vengan. No, es algo que dijo el Señor a través del escritor de esta carta a los Hebreos. No es algo que yo diga. Y ya vimos todo lo que Jesús hizo y cómo con un solo sacrificio
nos perdonó, nos limpió, nos hizo perfectos. Si le amáramos, ¿qué haríamos? Quiero ir a glorificarte, Señor. Quiero alabar tu nombre. Quiero que me hables otra vez. Y durante la semana sígueme hablando. Empezamos bien la semana congregándonos para alabar al Señor y recibir de Él. Es la mejor forma de empezar la semana. Así que en las palabras del Antiguo Testamento, en los sacrificios, encontramos todo el significado de lo que Jesús hizo. Él fue sacrificado por nuestros pecados, por los tuyos. Mira, yo me pongo de ejemplo. Si quisiera hacer una lista de todos los pecados que he cometido, no me alcanzaría una libreta, ni 2, ni 10, quién sabe cuántas llenaría. Lo bueno es que ya ni me acuerdo de muchos. Lo que sí sé que el Señor me perdonó todos mis pecados. Porque me acuerdo que desde chiquillo no era cualquier cosa. Pero el Señor me perdonó todos mis pecados. Cuando entiendo todo eso, Jesús dijo, a ver, había un hombre que debía 100 millones de pesos y otro que debía 50,000 pesos. Y el acreedor les perdonó a los dos. ¿Quién crees que de estos dos va a amar más al acreedor, al que le perdonó? Pues la respuesta es lógica, ¿no? Al que más le perdonó. El problema es que a veces nosotros pensamos, es que yo no era tan malo. Pregúntale a Dios qué tan malo eras. O sea, esa es nuestra percepción, no era tan malo. Yo era el mejor portado de mi casa y obediente a mi mamá y a mi papá. Somos buenos para justificarnos, pero preguntémosle a Dios y verás que no salimos muy bien. Así que la muerte de Cristo, Él llevó nuestros pecados, murió por nuestros pecados. Así que su muerte fue, ¿por qué? Por nuestros pecados. Ustedes conocen una parábola que el Señor narró, conocida por el rico y Lázaro. Y el Señor, muchos dicen que fue una historia real porque hace mención a una persona específica con nombre. Pero sea cual sea, si es parábola o si es un suceso real, tiene la misma aplicación espiritual. La paga del pecado es la muerte. Porque dice que murió Lázaro y fue llevado al seno de Abraham. Y allá estaba recibiendo bienes. Estaba gozando. Por eso el morir es ganancia. Y el otro, el rico, que siempre rechazó al Señor, dice que estaba en el infierno, dice en plural, en tormentos, literalmente. Tormentos. Y si tú lees en la Biblia, en muchos lados dice donde es el lloro y el crujir de dientes, donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano no muere. ¡Ay! Donde sucede todo lo que no te puedes imaginar para sufrir y llorar. De veras, aquí piensas que aquí está lo peor. Muchos dicen, mi infierno está aquí. No, espérate. Esto nunca se puede comparar por mucho que sufra alguien. No, el infierno es un lugar real. Por eso dice la paga del pecado es la muerte, separado de Dios, pero en el infierno, en tormentos por toda la eternidad. No hay luz,
no hay agua. Él pedía que Lázaro mojara un dedo en el agua y le pusiera una gotita. Así que, hermanos, Jesús murió por nuestros pecados, Él expió nuestros pecados. Jesús era el sacrificio por nuestros pecados. Y la Biblia habla de cómo Él nos redimió de la maldición de la ley. El apóstol Pablo a los Gálatas le dijo que Jesús nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Imagínate el Verbo encarnado, el eterno Dios, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, hecho maldición por nosotros. ¿Cuántos le echaron la culpa alguna vez a alguien de algo que hicieron mal? Yo sí levanto. Ustedes, no, se portaron muy bien ustedes. Porque ¿qué hizo Adán? Está ahí. Y el primer Adán, todos nacimos con esa naturaleza, el primer Adán. El segundo Adán, que es Jesucristo, Él cambió todo. Y en la Biblia encontramos aquel que verdaderamente ha creído, dice, aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, no le echa la culpa a otro. Eso sería bueno enseñarle a los hijos, ¿no? Asume tu... Si tú fuiste, tú fuiste. Y te voy a dar 3 cinturonazos, pero pues te los mereces. Conmigo no necesitaban echarme la culpa, ya sabían que yo la tenía. Pero Adán le dijo, es que la mujer que me diste. Y la mujer le echó la culpa al diablo, y muchos se la pasan echando la culpa al diablo. Pero ¿quién decide? Diga yo. Nosotros tomamos, la tentación ahí está. Tener una tentación no es pecado. El pecado es cuando decimos, pues me gusta la tentación. Una canita al aire. Pues por una canita al aire ves las consecuencias terribles. Así que mira, es tan real esto que desde Génesis vemos los sacrificios presentes en toda la humanidad. Aunque específicamente el primer sacrificio que se menciona así muy claramente fue el de Caín y Abel, que por Caín no hizo ningún sacrificio según lo que Dios establecía, pero Abel sí, por eso Dios se agradó del sacrificio de Abel. Pero desde que Adán y Eva pecaron, desobedeciendo a Dios, ahí vemos cómo Dios les quitó sus hojas con las que quisieron cubrir su desnudez física, pero también su desnudez en su conciencia. Dice que los cubrió con pieles, obviamente de animalitos. Para cubrirlos con pieles tuvo que haber un sacrificio. Y la humanidad pagana, alejada de Dios, traía el conocimiento de qué era lo que Dios requería para poder entrar en una buena relación con Él nuevamente. Si tú estudias la historia antigua, pero también la historia prehispánica, aquí solo en América, ¿cuántas tribus hubo, naciones o pueblos? ¿Qué hacían los aztecas? ¿Qué hacían los mayas? ¿Qué hacían los huicholes? ¿Qué hacían los purépechas, nuestros parientes?
¿Qué hacían los yaquis, los pies negros en Estados Unidos, los apaches? Los sacrificios para que Dios los bendijera y les perdonara los pecados. ¿Por qué? Porque eso, mira, hasta el tiempo de Noé no había idolatría, había maldad en los hombres, pero específicamente en la Biblia no menciona que hubiera idolatría. Y Noé transmitió a sus hijos en Cam y Jafet el conocimiento de Dios. De hecho, ellos por eso trabajaron junto con Noé en la construcción del arca. Así que ellos transmitieron a las siguientes generaciones, y aunque se levantó la torre de Babel y no vemos ahí todavía vestigios de esto, pero después el hombre se pervirtió más en su mente, en su corazón, y empezaron a sacrificar sacrificios a dioses que no son dioses. Los aztecas, cuentan los historiadores, sacaban el corazón de los prisioneros y lo ofrecían a su dios principal para apaciguar su enojo contra ellos y para que los bendijera. ¿Tú te acuerdas? Elías y los profetas de Baal, ¿qué ofrecieron los dos? Sacrificio, ellos a Baal, que no es Dios, y Elías a Jehová, el único Dios verdadero. Entonces, esto está desde siempre y sigue hoy en día. ¿Han escuchado de grupos satánicos que ofrecen sacrificios? O espiritistas que le cortan la cabeza a una gallina y ahí les echan la sangre. ¿Ha sido alguno de esos? Qué bueno, espero que tampoco, sí. Pero hay eso en el corazón del hombre alejado de Dios. Pero Jesús derramó su sangre como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para limpiarnos de toda maldad. Un solo sacrificio, ahí pararon los sacrificios. Aunque el pueblo de Israel rechazó al Señor y siguieron con los sacrificios, pero nosotros como cristianos sabemos que ya Jesús pagó por nuestros pecados. No hay necesidad de yo irme de rodillas, de yo azotarme, de yo hacer. Obviamente somos llamados a vivir una vida que agrada al Señor, ¿sí o no? Y amarle a Él, y honrarle a Él, y glorificarle a Él, y predicarlo a Él, no a nosotros. Como dice el salmista, no a nosotros, sino a ti damos gloria, Señor. Esa es nuestra meta, darle gloria al Señor siempre. Porque Él nos ha redimido de todo pueblo, lengua y nación. Él no excluye a los de un color, de otro color, de ciertos rasgos. No, Él es bueno para con todos. Él murió por el pecado de todos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17 de Juan 3 dice: el que en Él cree no es condenado, el que en Él no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cuál es uno de los argumentos principales de la mayoría? Es que tengo que dejar de beber, tengo que dejar de andar de mujeriego, tengo que dejar de ver pornografía, tengo que dejar de ir a bailar con el Buki. Pues ya empezó otra gira por todos lados. Tengo que dejar de... No tenemos... Cuando el Espíritu de Dios entra en nosotros, ya no anhelamos las cosas de la carne. Gálatas 5, del
versículo 18 en adelante habla de, y manifiestas son las obras de la carne. Y habla de inmoralidades, habla de idolatría, habla de hechicería y habla de un montón de pecados ahí, que la carne es la que... Pero muchos le dan rienda suelta a la carne. Y hasta parece que le hicieron caso a José Alfredo Jiménez y te solté la rienda. No, hermanos. Nosotros servimos a un Dios vivo, a un Dios santo, glorioso, maravilloso, que nos hizo otra vez parte de la familia del Dios omnipotente. ¿Cómo? Pablo lo dijo en Romanos 6. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esas son de las enseñanzas distorsionadas que muchas veces han entrado a la iglesia. Por eso lo estaba mencionando, porque alguien estaba enseñando eso. Y dice, de ninguna manera. Diga, de ninguna manera. Así que, ¿cuántos dicen yo voy a amar más a Jesús? La verdad, hermano. Pero si lo amamos, vamos a hablar de Él. Cuando te hiciste novio de tu novia, tu esposa ahora, o tu esposo ahora, ¿qué hacías? No, hombre, está bien guapo. Yo me gustaba que Roxana dijera que estaba guapo. No se crean, él no decía. Pero me lo demostraba. Sí. Hermanos, hablemos de Jesús. Mira, las buenas noticias del Evangelio es porque hay malas noticias. El hombre sin Cristo está destinado a la destrucción por toda la eternidad. No hay vuelta de hoja. Pero no hay peros. Eso dice la Biblia. Bueno, Romanos 6:23 nada más te digo. La paga del pecado es la muerte, y eso significa la separación de Dios, la destrucción eterna, lejos de Dios, en el infierno. Después ese infierno va a ser echado en el lago de fuego que arde con azufre, con Satanás y todos sus seguidores. Va a ser peor todavía. Se le llama la muerte segunda en la Biblia. Entonces, hay malas noticias, y no estoy hablando de los índices de delincuencia, de la inflación, de todo lo... Esas un día se van a acabar. El día que nos muramos, que pasen todas las noticias que quieran, ya no tienen nada que ver conmigo. Pero aún mientras vivamos, las malas noticias las escuchamos, pero nuestra fe está en el Todopoderoso, en aquel que dijo, no te voy a dejar ni te voy a desamparar, en aquel que dijo, yo estaré contigo todos los días, todos los días. De hecho, el último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 5, habla de Jesús como el Cordero inmolado. ¿Qué significa inmolado? Son palabras, fue asesinado, matado. Y por todos lados encontramos lo que Jesús hizo por nosotros. Pero para mí ahora es muy emocionante saber que va a venir por nosotros, que estaremos con Él. Es imposible describir la eternidad. En Cancún
algo mejor que Cancún. En Hawái no tiene comparación Hawái, o el mejor lugar que te puedas imaginar, o tu pueblo. ¿Y quién fue el único que se fue encontrado digno de abrir los sellos? El Cordero que fue inmolado. Él es digno, hermanos. En el cielo está ese acontecimiento. Y dice, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que tienen ojos por todos lados, por dentro, por fuera, dice, alaban al Cordero que fue inmolado. ¿Qué hacemos nosotros? Cada vez que compartimos de Él, lo estamos glorificando, hermanos. Y cada vez que nos callamos estamos diciendo, no hay nada bueno. Cuando hay buenas noticias, Él vino para morir por tus pecados y perdonarnos de todo pecado. Y tener acceso al trono de la gracia, como veíamos hace un momentito. Así que, ¿con cuántas ofrendas? Una sola ofrenda. Viene ahora en abril el recuerdo de estos acontecimientos, pero es un acto solamente religioso, no tiene el sentido de impactar el corazón de los pecadores. Yo participé como joven por años de eso, íbamos jugueteando ahí, cuando era algo que debió haberse tomado con una solemnidad impresionante. Pero se ha trivializado, ¿sí o no? Y la verdad es de que pues sirve más para hacer cosas malas que para recordar lo que Jesús hizo por nosotros. La borrachera, andar ahí tras las muchachas, y las muchachas ahora andan peor tras los muchachos, y todo lo malo que te puedas imaginar. Así que no podemos nosotros callar y preguntarle, ¿entiendes lo que sucedió? Y ayudar a otros a entender lo que sucedió, lo que hizo Jesús y lo que sigue haciendo y lo que va a hacer por nosotros. Mira, el problema es de que para nosotros muchas de estas, el Cordero inmolado, expiación, tantos términos que encontramos en la Biblia no nos son muy familiares, pero los primeros cristianos, cuando empezaron a predicar, los que los escuchaban entendían estos términos, no necesitaban explicación. Ellos sabían de lo que estaban hablando. Por eso te digo que nosotros debemos ser más, meternos más. ¿Y qué significa esto? Necesitamos no solo ser asistentes un día a una reunión y hasta ahí se acabó mi religión cristiana de la semana. No, Jesús dijo cuando fue tentado por el diablo, no solo de pan vivirá el hombre. Ya bájale a las conchas, a los picones, serio, porque son buenos, pero pareciera que solo eso nos gusta. Y las tortas ahogadas y los tacos de carnitas no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salió de la boca de ya aquí la tenemos. Ese es alimento para nuestra alma, es refrigerio para nuestros huesos. Por eso el salmista en el Salmo 1 dice que el que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas y dará fruto en su tiempo y siempre estará verde. Y lo que haga prosperará. Y a veces nada más tomamos eso. No, pues tú dijiste, Dios, que todo lo que haga prosperará. Bueno, acuérdate lo que le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, Josué 1:8 en adelante, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, según los planes de Dios y los propósitos de Dios en nuestras vidas, hermanos. Pero muchos dicen, no, ya me eché un bocadito, me comí una buena torta de la palabra de Dios hoy. Pero a ver, ¿ya no vas a comer en toda la semana? A ver, cómete hoy solo una torta en lo natural y no comas hasta el próximo domingo. Te voy a ver aquí así la próxima semana. Así que termino con segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Y hay muchísimos pasajes más. Isaías 53, vuélvelo a leer, todo lo que padeció el Señor por nuestros pecados y nuestras rebeliones, dice Isaías 53. Mas él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo, desde el 16 vamos a leer. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, porque él había sido transfigurado ya al resucitar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántas? ¿Y por qué estamos en lo viejo? Queremos regresar a veces. Y todo esto proviene de Dios, hermanos. No estaba en nosotros. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Éramos enemigos de Dios. Y tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo, Los que son enemigos de Dios todavía, que lo rechazan, que rechazan a Jesús, son enemigos de Dios. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Imaginemos eso pensando en todos los que nos rodean. Caerán en manos del Dios vivo y Él los juzgará con justicia, no es injusto, pero dará a cada uno el pago de lo que merece. Y Dios nos reconcilió con Él mismo por Cristo, por la obra de Jesucristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Es separación, segregación. No quiere nada. No, nos dio. Ay, es que yo no tengo ministerio. Tienes ministerio dado por Dios. El ministerio de la reconciliación, de ir a otros a predicarles lo que Jesús hizo para que se reconcilien con Dios. Porque si siguen siendo enemigos, van a terminar mal. Peor de lo que aquí. Muchos dicen, es que sufrió tanto aquí que Dios se lo va a llevar al cielo. No. La salvación no es por sufrir. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Diga, ay, qué tremendo. Nosotros somos bien rencorosos y les tomamos en cuenta todo lo que nos hacen a los demás. Pero ve el corazón de Dios. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
¿Cuál es la palabra de la reconciliación? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Hermanos, el Dios Todopoderoso, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, roguémosles. Es que me hacen fuchi, me hacen esto, me dicen aquello. Roguémosles. Jesús no consideró ninguna de las ofensas que le hicieron como algo que lo llevara a no cumplir su propósito de su venida. Y eso que lo llevaron desnudo a la cruz, lo exhibieron públicamente, pero él venció a la muerte, venció al enemigo. Versículo 21, termino con ese versículo. Al que no conoció pecado, nunca nació sin pecado, nunca pecó. Por nosotros, diga, por nosotros. Tómalo personal, hermano. Mira, esto puede cambiar mucho en nuestras vidas y en nuestro cristianismo también. Al que no conoció pecado, por mí, diga, por mí y por nosotros. ¿Qué pasó? Lo hizo pecado. Ahora, ¿Jesús pagó por nuestros pecados? Sí. El Padre lo dejó. Él mismo dijo, ¿por qué me has desamparado? Pues por los pecados nuestros, hermanos. Si eso no nos mueve, nada nos moverá. Por tus pecados, por tus... iba a decir una palabra que... Por todo lo que hemos hecho y los que yo hice, para que nosotros, los que hemos creído y confiado en Él, nos hemos arrepentido, seamos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Así que Cristo no entró al santuario no hecho de manos, al celestial, con sangre de un torito o de 500 toritos, no. Entró con su propia sangre. Entró una vez en el lugar santísimo y ahí obtuvo eterna redención. Por eso su sacrificio sigue siendo efectivo en todo aquel que cree. Ponte de pie, hermano.